Hablemos de lo obvio. Me pareció de importancia hablar de este tema. Algo que hacemos mucho en Tou es debatir esto porque al ser una filosofía relativamente nueva y muy controversial, se suele tener diferentes puntos de vista que afecta en la forma en que otros perciben esta filosofía. De hecho, lo mismo suele pasar cuando se habla de diferentes temas que nos conciernen como el feminismo, las relaciones, y la situación actual. Lo que siempre me ha molestado es el uso de falacias. Por ejemplo, la falacia del hombre de paja, que consiste en atacar a la persona que está debatiendo en vez de debatir el argumento impuesto. Por ejemplo, en una ocasión un pastor debatió en contra de la nueva ideología de género, la idea de que si un hombre se considera mujer, es una mujer, y viceversa. El pastor irónicamente no dio un argumento religioso, sino que dio un argumento científico muy cierto. Que el ser humano nace con cromosomas, los hombres somos X, Y. Mientras las mujeres son XX. Además de que no existe ningún gen homosexual. Fue un argumento muy inteligente, pero los progresistas en vez de atacar el argumento, atacaron al pastor alegando con burlas de que no podía dar un argumento científico porque contradecía a su religión, y que entonces debía apoyar la teoría de la evolución. Incluso aunque tuviesen razón. Eso no debería desmeritar el argumento dado por el pastor. Pero al usar la falacia del hombre de paja, un argumento racional se convirtió en una ola de burlas. Las falacias son el verdadero enemigo de todo debate, no importa que tengas la razón, ni que tu argumento esté lleno de lógica o pruebas. Basta con usar una falacia para que la concurrencia desmerite tu argumento, y apoye al oponente. Pero hoy quiero hablar de un tema, que si bien no es en sí una falacia, puede desencadenar muchas otras. Me refiero a hablar de lo obvio. En muchas partes, e incluso en la misma comunidad Mtou se suele decir: no hablemos de algo que es obvio. No mencionaré lo obvio. Correcto, hablar de lo obvio puede ser muchas veces redundante, y hasta aburrido. Pero aunque no lo crean, a veces es necesario hablar de lo obvio. Porque al no hablar de lo obvio, las personas olvidan, o ignoran lo que es obvio, y llegan a conclusiones que contradicen lo que en principio era obvio. Ocurre mucho en tiempos modernos, donde nos quiere imponer ideales de progresismo, ideología de género, o feminismo radical. Donde ignoran todo el conocimiento científico y evolutivo que hemos acumulado por décadas. Por ejemplo, el saber que los hombres nacemos con cromosomas X, Y. Y las mujeres X, X. Además de los órganos reproductores, pero al no hablar de lo obvio. Ahora los progresistas quieren imponer la idea que el género no existe, o que puede ser definido por la autodefinición. Quizá para nosotros esto puede resultar un absurdo, pero más y más personas aceptan esta ideología, y tanto los medios de comunicación como los centros de educación, están ignorando la biología y el conocimiento científico, para imponer una idea contradictoria. Ahora las nuevas generaciones no saben lo que son, porque ignoran el conocimiento biológico en pro de lo políticamente correcto. Hoy en día no se puede ni siquiera hablar de lo que debía ser obvio, porque puede resultar ofensivo para otra persona. Esto nos ocurre mucho en Mtou, donde no pretendemos ofender a nadie, pero sí decir cómo vemos las cosas aunque no sean políticamente correctas. Por otro lado, dar las cosas por sentado puede ser un problema. Ignoran que lo que puede ser obvio para ti, no lo puede ser para las demás personas. Desgraciadamente existen muchas personas ignorantes que desconocen de lo que hablas, y algo no mencionarlo. Las personas sacan conclusiones totalmente contradictorias. Como las feministas que consideran como obvio el hecho que el feminismo lucha por la igualdad, que cuando debates con ellas te suelen soltar la falacia de, investiga. Y claro, según la Academia de la Lengua, feminismo es visto como la igualdad entre hombres y mujeres. Muchas personas, feminista imaginas, dan esto por sentado. Claro, quizá tengan razón. Ese es el significado que se le ha dado, pero en la práctica no es así. Ellas consideran el feminismo como igualdad que ni siquiera se toma la molestia de debatir, y creen que basta con ver una definición en Google para que les demos la razón. Pero eso solo demuestra que ni ellas saben lo que es el feminismo, porque esa supuesta igualdad se logró hace mucho y actualmente las mujeres tienen más derechos y beneficios que los hombres. Un crimen contra una mujer es doblemente condenado que de haber sido contra un hombre. Los divorcios y custodia de los hijos favorecen a la mujer. Lugares como en Suecia, si una mujer se arrepiente de tener sexo con alguien, puede acusarlo de violador. Solo por mencionar algunas leyes misándricas que poco a poco van en aumento.
Y muchas exigencias feministas no son para nada igualitarias, como el apoyo al aborto. ¿Con qué derecho ellas piden que cese la violencia contra la mujer, si ellas asesinan a sus propias hijas? Esto para nada es igualdad, y para colmo, el padre de la criatura no tiene derecho a decidir sobre el futuro de su propio hijo en gestación. Desgraciadamente las feministas toman esto como burla. Ahora se burlan de los pro vida. ¿Desde cuándo defender la vida debe ser motivo de burlas? La humanidad muestra su peor cara. Una de dos opciones: o hay que redefinir el concepto de feminismo. Después de todo, el feminismo solo lucha por la igualdad cuando le conviene a la mujer, lo cual no es una igualdad real. O bien, aceptar que ya no existen feministas, porque dicha igualdad se logró hace mucho, y las feministas actuales solo buscan supremacía. Además que muchas feministas se comportan como hembristas y ni siquiera ellas se ponen de acuerdo de quién es o no una verdadera feminista. Dado que la definición dada por la RAE contradice lo que vemos actualmente, sería de urgencia debatir este tema. Pero esto no es posible cuando ellas, en vez de dar argumentos concisos, usan la falacia de investiga, creyendo que lo que ellas dicen es obvio, cuando en la práctica no lo son. Y finalmente, debemos recordar que hablar de lo obvio puede ayudarnos a cuestionar lo obvio. A buscar más respuestas. Todo el mundo daba por hecho que debías casarte para ser feliz. Pero poco a poco las circunstancias mostraban lo contrario, los divorcios crecían y las parejas eran cada vez más infelices. No fue hasta que las personas vieron la alternativa de quedarse soltero como una oportunidad de vida, donde cuestionaron lo que muchos consideraban obvio. Cuando vieron la luz. Al hablar de lo obvio, tenemos tres oportunidades. Reforzar lo que considerábamos obvio, para que así otras personas no tengan conclusiones contradictorias. Al hablar de lo obvio podríamos debatir otros temas que no eran tan obvios a simple vista. O bien, lo que consideramos obvio puede que no lo sea, y tener un punto de vista diferente. Hablar de lo obvio es importante para evitar malos entendidos, y así poder combatir con la censura. Pero también hay que implementarlo en MGTOW. Muchos MGTOW no quisieron hablar de casos como la infidelidad de la esposa de Will Smith porque era un tema obvio, pero al no hacerlo ignoraron otro tema importante. De cómo muchas personas apoyaron la decisión de la pareja de seguir juntos, con el pretexto de que se dieron un tiempo y que ese es amor de verdad. Ignorando el hecho que ella le fue infiel durante un matrimonio legal, con un chico de la edad de su hijo y para colmo, no muestra ningún arrepentimiento. Porque según ella, era obvio, y ya lo hablaron. Una historia que debía ser prueba para no idealizar las relaciones, terminó siendo una historia motivacional del poder del amor, una idea totalmente contradictoria a lo que se suponía que era obvio. También en MGTOW, muchos no hablan ni consideran a los TFL como MGTOW, según ellos porque es obvio, no tuvieron experiencia. Pero eso demuestra que realmente no conoce nuestra situación, y les resulta más fácil juzgar que debatir. Pero quizá en lo que deberíamos hacer más énfasis en el tema del odio. A este punto ya deberá ser obvio que MGTOW no promueve el odio contra la mujer, pero vemos mucho en los comentarios mensajes de odio contra ellas. Y les pido por favor que cuidemos nuestro lenguaje en la zona de comentarios. Parecía obvio, pero me he visto obligado a pedirse celos. Aunque claro, si alguien viene a burlarse y a insultar, tampoco pensamos ser respetuosos con quien no lo merece. Pero de lo contrario, debemos superar nuestra rabia de la píldora roja, y vivir en paz. Hablar de lo obvio nos puede llevar a una píldora negra, al entender realmente cómo son las cosas. Porque aunque muchas cosas parezcan obvias, realmente no lo son o bien, terminamos olvidando algo, que en principio era obvio.